Partiendo del video anterior de la guía de conexión a Java, voy a instalar en NetBeans los plugins para iReport y voy a instalar el Desktop Layout. ¿Ok? Entonces son 5 plugins lo que debería instalar. Ya los tenía agregados a la lista. El primero de estos plugins, bueno, los primeros es el diseñador, el otro son los componentes de Jasper Report, las extensiones para NetBeans, para añadirnos la opción de generar el dataset y la conexión, y después ya plugins propios de Jasper Server. El primero que voy a instalar es el Desktop Layout, que es un layout en Java. Una vez finalizado, si intento instalar los otros, no me dejará. Lo que deberé de hacer es cerrar mi NetBeans, volver a abrirlo y una vez hecho esto, ya lo he abierto, vuelvo a abrir los plugins y ahora sí instalaré estos DJ de iReport y Jasper Server. El iReport es para lo que nos permite visualizar, y lo que es Jasper. eh, Tenemos el iReport Designer y la parte del Jasper Report, que en sí la tecnología y el server. Si vamos a la pestaña de instalados y en User Installed plugins, vamos a ver los que recientemente se agregaron. Bien, de vuelta al proyecto. Ahora voy a ir a la pestaña Servicios, voy a crear una nueva conexión. Voy a usar el driver que me proporciona Microsoft para JDBC. Y voy a abrirlo, ¿ok? Voy a crear una conexión. Esta conexión va a estar guardada en mi NetBeans. Una vez hecho eso, pulso Next. Ya me aparece el nombre del conector, que es Microsoft SQL Server, el host, el puerto, la base de datos. Le puso el usuario y la contraseña. Y si me dice que ha fallado al usar Secure Sockets, debo agregar las propiedades Encrypt en True y Trust Server Certificate en True. Debo de colocar el nombre correcto de la base de datos. Aquí coloqué uno erróneo y no me ha dejado conectarme, no me deja conectarme. Como es basado en la guía anterior de conexión de Java con SQL, la base de datos es Test Connection Java. Hago clic en Test Connection y la conexión es exitosa. Hago clic en Finish. Recordemos, tiene que tener SQL Server los servicios HTTP corriendo en el 1433. Ahora, voy a agregar un nuevo elemento. Como ya está en el plugin, pueden ver arriba en mi NetBeans que me da la opción del server de iReport. Y ahora me aparece la categoría de nuevo documento, los reportes. Puedo crear un empty report, un reporte vacío. Otros son de expresiones Groovies, que no lo vamos a utilizar, o un asistente. Yo voy a crear usando el wizard. Voy a crear uno de una hoja A4 en blanco. El nombre por defecto es report 1 JXRML. JRXML. Me pide un nuevo data source, como los datasets de Visual Studio. Me dice que elijo una conexión y puedo basarme en la que ya trae este iReport. Si selecciono Database JDBC Connector, son las que ya trae, pero trae versiones de MySQL, de SQL Server, etc. Incluso Postgre, pero no son las más recientes. Así que voy a cancelar y voy a crear un nuevo Entity Data Source con una conexión, con la conexión de NetBeans que creé antes. Ya me aparece la conexión y voy a llamarle a este Data Sources Reportes. Este Data Sources me va a permitir llenar la información que aparece en el reporte. Ok. En versiones anteriores de NetBeans yo tenía la opción de usar el Design Query, el cual no es compatible actualmente y solo permite utilizar instrucciones de SQL. Para este ejemplo, pues
como bastará con que conozcamos el lenguaje SQL. Si conocemos el lenguaje SQL, podemos invocar a vistas, podemos usar inner joins y no vamos a necesitar usar un diseñador gráfico de queries. Es como en el Visual Studio teníamos el diseñador del dataset con los table adapter. Yo haré simplemente un select de todos los campos de la tabla alumnos. Este será mi query, mi muy sencillo query. Hago clic en siguiente, me aparecen los campos que quiero añadir a este dataset. Voy a elegir todos y le voy a dar al botón de Next. Estos son los campos de mi consulta. Puedo agrupar o proceder a agrupar por campos, lo cual no lo necesito. Voy a pulsar en Next y me dice felicidades, ya has creado tu reporte. Con ello se me añade al panel izquierdo una pestaña llamada Report Inspector, un archivo también llamado report1.jrxml. Es un archivo XML que usa Jasper Reports. Luego tenemos el diseñador, que es bastante similar al de Report Viewer. Y tenemos acá reglas, podemos añadir nodos para alinear, opciones de texto. Tenemos 9 bandas, ya explicaré después qué son diferentes elementos que con los plugins aparecieron la paleta de elementos de reportes, líneas, charts o gráficos, imágenes, listas, campos de texto, texto estático, etcétera. Varios componentes. Voy a añadir un texto estático a mi banda de title. Una vez activo esto, ya me aparecen ya las opciones de formato de texto. Le voy a poner el texto escuela demo y voy a centrar el texto, ponerlo en negrita, cambiar el tamaño de la fuente. Las fuentes disponibles son las que tengo en mi sistema operativo. También lo puedo hacer desde el panel de propiedades, que me sirve para cambiar las propiedades de un elemento, de la hoja o de una de las bandas donde ubico los elementos. Atención, siempre debemos tener presente la existencia de las propiedades. Cambio el tamaño de fuente y voy a ajustar un poco más este, este texto. Puedo cambiar las fuentes, las que me aparecen disponibles como mencioné, son las que yo tenga en este momento en mi sistema operativo. Bien, tengo diferentes opciones como cambiar el borde y el espaciado, el color del borde, de la línea, el espaciado padding. A cada elemento le puedo cambiar las propiedades. Alinearlo, por ejemplo, este texto al margen izquierdo, derecho, al margen superior y los atajos correspondientes. Yo voy a estar aquí alineándolo, posicionándolo. Puedo cambiar el tamaño. Puedo posicionarlo con respecto a la banda donde se encuentra, a nivel horizontal, a la mitad de la banda, o a nivel vertical en la mitad de esta banda. Y así puedo colocar distintos elementos en las diferentes bandas. Se me ha movido y lo voy a volver a posicionar. Bien. Es bastante intuitiva la interfaz, no, se nos asemeja a una hoja. Ahora lo que haré será añadir una tabla. En la banda bueno, cuando aquí este dataset que voy a crear, un nuevo dataset para servir de insumo a mi tabla. em, no lo he creado de hecho. Me da la opción de crear un nuevo dataset o bien crear la tabla en blanco con columnas, pero lo cual no tiene mucho sentido. Ahora, en la ficha del inspector de reporte, que es el otro componente que hay que ver, aparecen diferentes elementos.
como los parámetros de mi reporte, los diferentes campos autointegrados como número de página, fecha, hora, etc. Como este reporte se genera a partir de un query, aparecen los distintos campos que yo puedo enlazar manualmente arrastrándolos. O bien los encabezados de columnas se lo hubieran. Los elementos que van en cada una de esas bandas. En title, por ejemplo, está escuela demo, etcétera. Voy a explicar ahora en qué consiste cada una de estas bandas. ¿Correcto? Em, estas bandas son las siguientes. Aquí cada banda se comporta de un modo diferente y son las áreas donde colocamos elementos. Por ejemplo, el title se mostrará solo una vez al principio del informe, tenga las páginas que tenga. El page header es la cabecera de la página, se repite cada vez que hay una página nueva. Column header para la cabecera de las columnas, pero como solo tenemos una columna, pues es un page como el page header. El column header es como que si yo quisiera crear manualmente con etiquetas las columnas de una tabla. En el details yo muestro los elementos que tienen alguna repetición como listas, elementos de la consulta. Aquí se pueden colocar subinformes. Luego está el column footer, que es el pie de la columna. El page footer, que es el pie de página, similar al page header. Y también está la banda del summary, que solo se repite una vez por informe en la última página del mismo. Y el funcionamiento pues nos indica que es análogo, al title. Entonces estas son las 9 bandas que tiene disponible el diseñador y nos permiten organizar de forma apropiada los elementos. Bien, voy a hacer algunos ajustes más al diseño. Voy aquí bueno, teniendo en cuenta la previsualización que se nos muestra, que de hecho es bastante útil, voy a organizar mejor, voy a añadir una tabla a partir de la consulta y voy a añadir otros elementos como un pie de página donde voy a colocar la fecha, la hora actual y bueno, también voy a añadir el número de página. Es importante que recordemos siempre el funcionamiento de las bandas, que nos sirven para organizarlos mejor y tomar en cuenta cómo se posicionan los elementos y cómo se comportan al colocarlos. Es bastante intuitivo el uso de iReport, un poco más, incluso más que el editor de Report Viewer, es muy potente. Ahora voy a añadir la tabla, la voy a colocar en la banda del detalle, en la banda de detail, voy a crear un nuevo dataset llamado DS Table Alumnos. Este dataset utilizará la conexión llamada report, la que había creado para configurar mi archivo report. Y de nuevo, me pregunta cuál va a ser el query. Bueno, pues el query que tenía anteriormente. Me solicita, me dice si quiero agrupar los campos de esta tabla, los registros de esta tabla. Pero no lo haré. Y ahora me dice, me abre el Table Wizard, que es para seleccionar el dataset. O bien crear una tabla solo con columnas, una tabla en blanco con columnas. Voy a dar en Next y me aparece las opciones para cambiar el diseño, el color, agregar una cabecera para la tabla o un pie de página para la tabla, los cuales no voy a utilizar. Sí, colocaré color alterno a las filas pares e impares y pulsaré en Finish. Como miran, ahí está el diseño en blanco, pero no aparecen nombres de las columnas. Entonces, este es un pequeño comportamiento erróneo.
y por tanto lo que yo debo hacer es eliminar mi tabla. Clic derecho sobre la tabla, delete, voy a volver a agregarla. Como ya tengo el dataset, el DS Table alumnos, simplemente lo vuelvo a usar, añado el query y ahora me dice que puedo usar la misma conexión y vieron que cambió el asistente. Y ahora tengo 4 pasos y el último paso es el diseño. Como mira, se me añadieron los campos de mi query como columnas y voy a posicionar esta tabla con respecto a los márgenes y a mi detail. Bien, después puedo irme a la vista de preview. Abajo yo tengo unas fichas donde puedo ver todo el reporte o cada elemento. Puedo editar la tabla. La tabla, cada columna y cada campo. Cada columna es una etiqueta y cada campo también es una etiqueta donde van las variables. Si miran, aparece un símbolo de $F, quiere decir el field, un campo de mi query. Y entre corchetes aparece el nombre, que es ID. Igual con la matrícula. Estas son convenciones que utiliza iReport. Ok, para cambiar el tamaño de las columnas, primero debo reducir el ancho de estas etiquetas y luego reducir en sí el ancho de la columna. Lo estoy haciendo para que se acomode bien al tamaño, al ancho de mi página que tengo aquí en mi diseñador. Luego lo que voy a hacer es cambiar el nombre de las columnas. Puedo hacerlo perfectamente. Las voy a escribir en mayúscula. Luego le voy a cambiar el formato para que este esté en negrita y el texto en centrado. Si miran, es bastante intuitiva la forma de interactuar. Y siempre tenemos disponible el panel de propiedades para cada elemento que existe en mi reporte. Nos aparecen incluso expresiones. Podemos modificar estas expresiones que se generan. Puedo moverlas del lugar, las listas, los campos. Puedo seleccionar todas las diferentes celdas y con control clic puedo seleccionar varios elementos a la vez. Entonces cambio la fuente, centro el texto, pongo negrita y texto centrado. Bien, me voy al main report y compilo el reporte y si miran abajo me dice que está compilado. Entonces yo puedo hacer un preview. Y si miran, ahí está escuela demo, la tabla, pero esta tabla se vuelve a repetir porque hay espacio de sobra en la página. Entonces, ahora voy a explicar cómo hacer para que no se repita. Cada elemento tenemos en el panel las propiedades. Voy a mover un poquito, voy a añadir el texto generado después voy a añadir un componente que ya existe, que es la fecha actual. Después voy a añadir el texto de página de la tal a la tal. Y si hago clic en este texto que es mi current date, miran que aparece una expresión de Java. Realmente se trata con expresiones de Java. Si hago igual, este page number corresponde con el componente página número de la tal a la tal, pero son dos etiquetas, una que contiene la parte izquierda y otra la parte derecha. Si me voy al de la fecha y puedo dar editar en expresión, puedo ver que es código de Java, puedo formatearlo usando código de Java, pero el diseñador gráfico, la interfaz gráfica es lo suficientemente potente para que yo pueda optar por cambiar el patrón de la fecha. Hago clic derecho, patrón del campo y para la fecha me salen disponibles varios. Yo voy a dejar día, mes y año. Pueden darle a aplicar. Y ahora para el campo del número de página, en el pie de página, estoy en la banda pie de página. Si hago clic derecho y miran la expresión que aparece en Edit Expression, yo tengo el texto que es un string de Java, página concatenado con una variable interna de mi reporte, por eso aparece símbolo de $y, eso quiere decir que es una variable. Esta se llama el page number, está el nombre de la variable dentro de corchetes y concateno con texto. Página número tal de tantas.
Si hago clic derecho en el segundo cuadro, me miran otro concatenación de texto y la variable page number. Ahora, lo que quiero es evitar que se repita la tabla. Es un comportamiento predeterminado de detalle, de la banda detalle. Como yo tengo, hay poquitos registros, entonces se me repite. Entonces, en un espacio en blanco de mi banda detalle, cuando yo hago clic izquierdo, se aparece el cuadro de propiedades de mi banda. Aparece el tamaño y aparece un campo que dice Print When Expression, que controla la forma en que se muestra o cuándo se muestra. Entonces, yo hago clic en el botón de los tres puntos y escribo una expresión. Otra vez, la cantidad de veces que va a aparecer en mi reporte es otra variable. Esta variable se llama report count. Número de veces que va a aparecer en mi reporte es 1. Con eso ya no se me repite ningún elemento que esté en mi banda de detalle. Otra cosa sería colocarla en otra banda, pero lo más apropiado es que sea en detalle. Bien, ahora lo voy a posicionar y voy a continuar con el diseño. Voy a irme a la ficha de la tabla que está abajo, junto a Main Report, abajo de la pestaña de NetBeans. Y ahora voy a cambiar para activo, voy a hacer lo mismo, voy a cambiar una propiedad. Hago clic y como miran, yo he cambiado aquí que en vez de true or false me aparezca sí o no. ¿Cómo lo hago? Bueno, en el diseñador hago clic en esa expresión y dentro de las propiedades yo tengo ahí text field expression y reemplazo lo original que es simplemente field y el nombre del campo que es activo por una condición ternaria. Si es true, muestro sí, y si es no, pues me muestra el texto no. Dos string con una condición ternaria. Y es bastante sencillo. Ahora, si muestro el preview, observan, ya no se repite nada y me aparece en el pie de página la fecha. Ahora volvamos a Java. Tienen la interfaz que habíamos hecho anteriormente. Voy a agregar un nuevo botón para mandar a cargar al visor de reporte. Este reporte es la lista de todos los alumnos. Voy a posicionarlo un poco los elementos. Voy a cambiar el texto de este botón y el nombre y el nombre de la variable asociada. En este caso le voy a llamar btn reporte. El texto que le voy a colocar es reporte alumnos, lista alumnos. Que como es muy grande, el texto que colocaré es rpt alumnos, bastante intuitivo. Ahora organizo un poco y luego voy a añadir el evento al hacer clic. Bien, aquí en el código del evento tenemos algo muy importante, que es que lo he añadido, bueno, lo he añadido haciendo clic evento, añadiendo mouse clicked. Y el código asociado pues es el siguiente. Yo voy a utilizar las bibliotecas apropiadas. Por eso añado a mis bibliotecas todas las que corresponden al eReport 6.0, 6.2.0 y las cuales las tengo que descargar de SourceForge, y son todas estas de acá. Incluyen iText, FreeShard, son varias asociadas al Jasper Report 6.2. Bibliotecas de Java que son compatibles con las últimas versiones del JDK. Es una extensión, son las bibliotecas para iReport 6.2.
Todas estas son necesarias para el correcto funcionamiento eh, del lanzamiento de mi reporte. Entonces voy a crear un string llamado reporte con la URL de mi reporte. Voy a crear un Jasper Report y voy a usar un try with resources para conectarme. Voy a crear una nueva conexión. Mi reporte es un archivo XML UTF-8. Dentro de la segunda línea podemos ver van a poder ver que se encuentra un texto llamado Language Groovy. Nos va a dar, como no lo podemos utilizar porque estamos utilizando Java, debemos de eliminarlo para que se nos muestre correctamente el reporte. Para que se nos muestre correctamente el reporte al invocarlo desde Java. Cuando lo compilamos se nos crea un archivo Jasper. Bien, una vez ya hecha la conexión, luego voy a asignarle a mi objeto, a mi variable de tipo Jasper Report. Voy a llamar al compile report de mi clase Jasper Compile Manager. Este es un método estático que requiere como parámetro la URL, un string que contenga el source file name, que es donde está mi archivo JRXML. Luego voy a instanciar un objeto Jasper Print. Este objeto Jasper Print le doy el instancio para ello usando el Jasper Field Manager. Este Jasper Print va a ser el área donde se va a mostrar el reporte. Usa el método estático Field Report, que va a tomar tres parámetros. En este caso, va a tomar mi variable JR, que es mi Jasper Report. Va a tomar en segundo lugar opcionalmente los parámetros, pero en este caso como no mando parámetros, lo dejo como nulo. Los parámetros siempre son un hash map o un map. Y por último, la conexión. Es decir, cuando uso el field report, yo ya puedo llenar mis datos. Estoy aquí llenando mis datos de mi reporte. Por eso es que le mando la conexión para que le haga la petición. Por último, este objeto Jasper Print, que es mi área visible, lo lanzo dentro de mi Jasper Viewer, dentro de una ventana del Jasper Viewer. Para eso invoco al método estático de la clase Jasper Viewer llamado ViewReport. Por último, en caso de error, voy a mostrar un mensaje en el JI Option Pane. Ahora lo voy a ejecutar. Vemos la ejecución de la aplicación. Y si hago clic en el botón reporte alumno, ya me aparece el Jasper Viewer y es el visor propio de Jasper Report. Me da la opción de imprimir, de hacer zoom, de ajustar a la pantalla. Si hubieran varias páginas, cambiarlas o cambiar entre reportes. Ajustar a la pantalla, Fit Page. Puedo incluso guardarlo como otro tipo de archivo. O imprimirlo con una impresora. Y aquí está el resultado. Lo que hemos previsualizado, la tabla, los registros. Como ven, es bastante sencillo de utilizar. He utilizado la versión 6.2 de las librerías porque es la que funciona mejor con JDK 17.
vuelvo al código y modifico el lanzamiento del Jasper Viewer y le añado el parámetro false para que no se cierre la aplicación al cerrar mi visor.